Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar estofado de montongo o panza, acá en mi canal de Cocina Fácil, con Lore. Para comenzar a realizar la receta de estofado de mondongo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos pimiento rojo, pimiento verde cortados bien chiquitos, la parte verde de una cebolla de verdeo, perejil. Tenemos especias, pimentón, ajo picado, sal, aceite de oliva. Tenemos el mondongo previamente cocido, tomate picado y zanahoria. Para comenzar la receta, lo primero que hemos hecho es hervir la panza aproximadamente 2 horas. Una vez que enfrió, la hemos limpiado y acá la tengo cortada en trozos. Como son trozos muy grandes, vamos a cortarlos un poco más pequeños. A la panza la tuve previamente cocida el día anterior. La lavé, la limpié y la guardé en la heladera hasta el día de hoy para poder preparar la receta. Siempre me gusta prepararlo un día antes para que no esté tan blandita la panza. Una vez que la hemos cortado, ahora en un wok vamos a colocar una cucharada de manteca o margarina y un poquito de aceite de oliva. Vamos a dejar que caliente y que se derrita la manteca. Le vamos a ir agregando los vegetales de a poco y los vamos a ir friendo. Vamos a hacer un frito, en este caso ya le hemos colocado el ajo picado. Dejamos un minuto que se fría. Vamos a ponerle el pimiento rojo y verde, que lo hemos previamente cortado bien pequeño. Vamos a dejar que se cocine un ratito. Vamos a ir mezclando. Una vez que frió un poco estos vegetales, le vamos a agregar también la cebolla blanca, también que le hemos cortado en trozos bien pequeños. Vamos a mezclar los vegetales para que todo se vaya integrando. Una vez que pasó un minuto, le vamos a colocar también la zanahoria cortadas en trocitos bien pequeños. Mezclamos todo. Dejamos otro minuto más que se siga cocinando. Le agregamos la sal. Las especias. Esto es todo a gusto. Mezclamos para integrar todo. Y acá le estamos agregando la panza que hemos cortado en trozos pequeños. Como ya está precocido, no hace falta que esté tanto tiempo en otra cocción. Entonces por eso lo agregamos casi al último. También vamos a agregar la cebolla, la parte verde de la cebolla de verdeo, que también le da un agradable sabor. Vamos a mezclar. Y acá le estamos agregando el tomate picado, cortado en cubos bien pequeñitos. Ustedes si quieren también le pueden agregar el tomate triturado, eso es criterio de cada uno. Vamos a seguir mezclando. Acá el tomate va a empezar a alargar toda la hidratación que tiene, va a quedar jugoso.
y una taza de caldo de pollo, de carne, del que sea de su preferencia. También le va a dar un exquisito sabor este caldo. Ustedes le agregan, yo en este caso le agrego una taza, porque me gusta que quede no tan jugoso, sino que se aprecien más bien los vegetales, si no va a quedar como una sopa, ¿sí? Acá tengo perejil picado. Vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 10 minutos más. Y le agregamos papa cortados en cubos. Esto es opcional. Puede ser también zapallo tierno o puede ser batata, lo que ustedes prefieran. En este caso a mí me agrada la papa blanca. Dejamos que se tiernice la papa y por último le vamos a agregar la cucharada de pimentón dulce. Mezclamos un poquito, dejamos unos minutitos más y ya estaría listo este estofado de panza o mondongo. Como verán, es una receta muy sencilla, es una receta que la realizaba mi abuela, después la realizó mi mamá y ahora la realizo yo para mi familia. Es muy rica, muy nutritiva, es fácil de realizar, es económica. Y así nos quedaría el estofado, un estofado de panza o mondongo. Miren qué lindo. Es muy exquisita. Los animo a realizarla, que compartan la receta. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.